buenas noches y bienvenidos a 7 Televisión, Andalucía Paranormal, para emprender un nuevo viaje por los misterios de Andalucía, un nuevo viaje que nos va a llevar a conocer un poco mejor un lugar encantado, un punto encantado en el que seguramente no querría quedarse a solas. Pues de ese sitio tan especial nos va a hablar hoy nuestro amigo José David Flores, colaborador, compañero, ingeniero y experto en temas paranormales. David, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches. Psiquiátrico de Miraflores, en Sevilla. Qué buen sitio, ¿eh? Un sitio del que, independientemente la labor sanitaria que se realizaba, asistencia mental, sí es verdad que su historia, la historia del misterio, nos lleva a conocer mejor fenómenos paranormales que ocurren en su interior. Así es. Ese tema va a ser el que va a abrir hoy este programa de hoy en 7 Televisión, para, en un segundo viaje, conocer un poquito mejor la figura de Cristóbal Colón, tan vinculada a la tierra, tan vinculada a todo lo que es España y todo lo que es el descubrimiento de América, pero que también encierra grandes enigmas en torno a sí. Esos son los dos temas principales que hoy tocamos en este programa en Andalucía Paranormal. Y nuestra primera parada, como les indicaba, nos va a llevar a ese psiquiátrico de Miraflores. David, ¿cómo comienza esta historia? Pues bueno, comienza con la construcción de un edificio, ¿verdad? Como es el hospital psiquiátrico, el manicomio, como se le conoce en Sevilla, ¿verdad? En un barrio como es el barrio de Pino Montano, ya finalizando Pino Montano, nos encontramos con la S20, la Ronda Super Norte de Sevilla, y ya a continuación pues lo que es la barriada de Valdezorras y demás. Bueno, pues entre esa SE20 y el barrio de Pino Montano nos encontramos con una serie de edificios que fue destinado como hospital psiquiátrico de la ciudad de Sevilla y que estuvo en funcionamiento hasta hace relativamente poco tiempo. Ya hoy en día solamente existe uno de los pabellones, dos concretamente, de los pabellones que fuera destinado a hospital psiquiátrico infantil y también a uno de los hospitales psiquiátricos de personas de adultos, siempre hablando de pabellones externos, de consultas externas, porque para el que eran los ingresados, los que estaban internos, pues ese fue ya demolido hace 5 o 6 años. Estamos viendo en pantalla imágenes de una visita que realizaron en su día el grupo de investigación GPS, amigos de aquí, de la ciudad, sí, e investigadores que se han dedicado y se dedican durante mucho tiempo a todo lo que es precisamente la investigación paranormal, no el Urbex, sino la investigación. Pero dime una cosa, David, el edificio, el psiquiátrico inicial que tuvo Sevilla, estaba en el Parlamento de Andalucía. Correcto. Ese fue el inicio. En 1884 creo que se aprueba que en la llamada zona de Charco Redondo, que había una serie de refugios. Refugios eran una especie de barracones donde las personas que habían sufrido de inundaciones, sin hogar, tenían allí un hueco provisional, ¿verdad? Y allí en Charco Redondo es donde se plantea hacer unas instalaciones sanitarias, inicialmente destinadas hacia psiquiátrico, porque estamos hablando del año 1884. A ver, Sevilla carecía de zonas hospitalarias. Es cierto que tenía un hospital enorme, como era el Hospital de las Cinco Llagas, pero estamos hablando de una ciudad que iba creciendo y que necesitaba camas, necesitaba, sobre todo, hay que tener presente que estamos hablando de una época donde las enfermedades infecciosas eran, el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y era necesario sacar a esos enfermos infecciosos fuera de lo que era el núcleo residencial de la ciudad. Y también sacar fuera a esas personas que eran consideradas como un peligro para la sociedad.
De una enfermedad, además, en muchos casos, enfermedades mentales que eran exclusorias. Totalmente, totalmente. Tanto es así que bueno, las familias ricas, las familias adineradas, si en algún momento tenían algún hijo, algún descendiente, algún familiar que pudiera tener algún tipo de esta enfermedad, lo que hacían era precisamente desahuciarla, abandonarla y, si era posible, quitarla del medio. Porque en muchos casos estas personas realmente eran un problema para su familia. No un problema en el sentido, en todos los sentidos. Una persona que estaba desequilibrada los podía ver desde más pacífico a, por desgracia, más violento. Y esto sí originaba problemas de familia, problemas de convivencia, y por eso los acababan llevando allí, al psiquiátrico, que tuvo 3 fases de construcción, años 1890, 92 y 94, y se construyen 3 alas diferentes. 3 alas diferentes. Hay que tener en cuenta, José, que antes el decir que una persona estaba loca ahí dentro entraban muchísimos tipos de enfermedades, entre ellas la esquizofrenia. Y este tipo de enfermedad, como tú bien dices, puede llegar a ser bastante violenta si no es tratada, ¿no? Entonces, bueno, pues como tú bien dices, se hacen 3 fases, tres edificios, de los cuales, ya digo, hoy en día queda en pie solamente uno de ellos y un pabellón anexo, que era el pabellón, se decía el pabellón infantil, ¿no? El pabellón para niños con algún tipo de desequilibrio o problema mental. Y bueno, es aquí donde podemos hablar de toda la fenomenología y todos los hechos extraños que han experimentado muchas de las personas que están ahí. Mientras que el edificio es psiquiátrico, digamos que, bueno, yo me imagino que este tipo de lugares, que son, en un pasado eran bastante sórdidos, gritos, voces altas, es normal. Sí. Es normal. Vamos a ver. No es que esto sea muy de película, en el sentido de que nos imaginamos siempre un psiquiátrico como... Pero sí es verdad que los llamados, tú además le has dado el nombre que se conocía aquí en Sevilla, no nos vamos ahora a echar atrás, el manicomio. El manicomio. Aquí en Sevilla se le conocía como el manicomio. Y en otros muchos puntos, si te vas a Córdoba, también el sitio nunca se les ha llamado, no, el hospital psiquiátrico, no, siempre ha sido el manicomio. Sí. Entonces, en el año 1984 ya es cuando se sabe que ya no acepta más altas. En 1990 es cuando el Servicio Andaluz de Salud lo descataloga como institución psiquiátrica y lo gestiona Diputación hasta el 1 de enero de 1991, que ya se transfiere a la Junta de Andalucía, quedando al amparo del Hospital Virgen Macarena. El Virgen Macarena, que abre un ala también de salud mental, en el que, bueno, ya en el año 1999 es cuando se cierra. A partir del 99 es cuando, bueno, un poco antes, pero a partir del 99 es cuando empiezan a materializarse allí fenómenos extraños que viven personal de seguridad, personal sanitario y personal de limpieza, básicamente. Nos vamos a centrar ahí. David. Pero fíjate, José, que incluso antes ya había fenómenos paranormales en el sitio. Yo he tenido la oportunidad de conocer gente que estaban allí internas y que, bueno, en sus momentos de raciocinio, de lucidez y demás, pues te contaban cosas que decías, lo que me estás contando son fenómenos extraños, fenómenos paranormales, ¿no? Incluso trabajadores que estaban allí en épocas en las cuales aquello estaba en funcionamiento como hospital psiquiátrico y ya hablaban de fenómenos extraños, fenómenos tales como bueno, las luces del pasillo, de los pasillos, que se encendían y se apagaban solas, sin que nadie accionase el interruptor. Incluso algunos de estas personas hablaban que durante la noche alguien entraba en su habitación y los despertaba nombrándolos por su nombre. Con lo cual, ese fenómeno que, ya digo, quizás los más conocidos sean a partir del cierre del hospital, es algo que tenemos que decir que viene desde antes incluso
del cierre del mismo, ¿no? Hay un detalle también, David, que a mí en alguna ocasión me creó algún que otro problema. Porque claro, cuando hablamos del psiquiátrico, parece que hay muchas personas dentro de la ciudad que se niega a reconocer lo que pasaba dentro. Es decir, a muchas personas las recluyeron allí por la ley de vagos y maleantes, para quitarlo de las calles, vamos. Estamos hablando de otro tiempo, en el que en este país había otro régimen, y la ley de vagos y maleantes se aplicaba, ¿eh? Sí. Y la Policía Nacional de la época, los famosos grises, pues realizaban una labor, es decir, no es que fueran ni más buenos ni más malos, le daban las órdenes y las cumplían y listo. Y quitaban a muchas personas de la calle, algunos con razón, otros con menos razón. Pero aquí nos vamos a encontrar, por ejemplo, el doctor Sánchez Vallejo habla de, y no soy yo el que lo dice, es un doctor, es el que habla de lo que se hacía allí adentro. Allí adentro se hacían terapias de electroshock. El electroshock que era coger a una persona, atarla a una camilla, a una silla, aplicarle 2 electrodos y darle una descarga de corriente importante. No se mataba a nadie, pero la corriente era importante y esto se hacía allí, el electroshock se hacía allí. Se hacían también terapias de frío-calor. Bueno, nos olvidamos del calor, del frío. Se introducían a las personas en lo que eran habitaciones que estaban alicatadas, totalmente alicatadas, incluso el suelo, que tenía un desagüe, y allí le daban el típico manguerazo de agua helada, porque eso decían que favorecía el riego. Claro. Es que, los genios de la época. Claro, estamos viéndolo a nivel retrospectivo, ¿no? Con el conocimiento del año 2022 a lo que pasaba hace 60 años. Entonces, hay cosas que la verdad es que nos chocan, ¿no? Pero lo peor es que aquí también se hacían lobotomías. ¿En qué consiste la lobotomía exactamente? Pues precisamente en hacerle una perforación y en el cráneo entre ellas, o en meter incluso por lo que es la nariz algún tipo de objeto, y con esta forma, bueno, pues decía que también podían sanar a estas personas que tenían algún brote de violencia, sobre todo. Sí, los dejaban más relajados, claro, imagínate, si a ti te hacen cualquier cosa de eso, pues... Relajado no, que te pueden llegar a... Dejaban a las personas bastante mal. Claro, dejaban a las personas bastante mal. Yo ya te digo que tengo conocimientos de personas que han estado allí internas, y estas personas incluso te hablaban llorando de querer salir de este sitio por lo que sufrían en él, ¿no? Y ya digo que, como tú bien dices, no todo evidentemente es malo, y no todo, nosotros no vamos a ser ahora inquisidores de nada de esto, ¿no? Pero evidentemente estamos hablando de una época en la que los conocimientos no son los que existen ahora. Sí, además hoy lo que es la técnica de la lobotomía, eso sería impracticable, es decir, ¿por qué? Porque se sabe que el perjuicio es mayor que el beneficio. Es muy grave, y que hay muchos enfermos que los dejaban, no sin voluntad, los dejaba totalmente tocados. Es decir, los dejabas incluso peor, sí, más relajado, más calmado, claro. Pero esto era un problema. José, no sería el primer sitio donde, gracias a experimentos o gracias a, bueno, vamos a decirle mala praxis en algunos casos, pues se ha podido tener al final lamentaciones bastante fuertes, ¿no? Y ha habido hospitales psiquiátricos, no estoy hablando del Hospital Psiquiátrico de Sevilla, del Hospital Psiquiátrico de Miraflores, pero sí ha existido en otras partes del mundo hospitales psiquiátricos donde han llegado a fallecer bastantes personas porque, bueno, una de las cosas que hacían es darle azúcar por las noches. El azúcar lo que hacía era, pues bueno, dejarlo más relajado, dejarlo, bueno, más tranquilos, ¿no? Y se han llegado a equivocar, y en vez de meter azúcar, le han metido otro tipo de sustancia. Sí, han acabado evidentemente falleciendo. Eso va en vena. Claro, evidentemente han matado a varias personas, ¿no?
Con lo cual, bueno, ya digo que en muchos sitios, en los hospitales psiquiátricos, repito, no el Hospital Psiquiátrico de Miraflores, no estoy hablando del Hospital Psiquiátrico de Miraflores, pero sí se han llegado a hacer experimentos con personas que han tenido problemas mentales y que el final no ha sido muy bueno. Hablamos de casos. Sabemos la historia, sabemos la ubicación, la hemos dado, sabemos su historia, sabemos de las prácticas que sí o sí se han hecho dentro. Y ahora nos vamos con los casos. Evidentemente, David, estos sitios son sitios que están muy cargados psíquicamente. A mí no me cabe duda. Muchísimo. Sobre todo, los trabajadores hablaban que, bueno, al fin y al cabo, por las mañanas, entre la luz del sol, ¿verdad?, la claridad del día, y que quiera que no, había unas personas que entraban, salían. Hay que decir que hoy en día se sigue trabajando en las estancias que quedan en pie, se siguen trabajando con estancias diurnas, con una serie de trabajos, como bien dices, de la Diputación de Sevilla y demás, ¿no? Pero el problema es cuando llegaba la noche. Cuando llegaba la noche, muchos de los trabajadores que han estado allí, sobre todo de seguridad, hablan como han escuchado que les llaman. Sobre todo, a mí me llama mucho la atención un relato que nos cuenta María, una trabajadora de este sitio, en el que ella decía que por las noches, al salir al patio, escuchaba una voz de alguien que decía Mari, Mari, con lo cual imagínate que en el silencio de la noche te encuentres que una voz, no se sabe de dónde, te llame por tu nombre, ¿no? Eso debe ser terrible, terrible. Hay también incluso personas que han sentido ruido. Había un túnel que conectaba, no un túnel, era un pasillo que conectaba la parte activa de la que había quedado inactiva, un edificio que hay que decir que ya está demolido, ya no existe como tal, y cuando se iba a esa zona, cuando se iba a esa galería, sentían llantos, sentían gritos, incluso los guardias de seguridad, había ocasiones en las que escuchaban como alguien estaba quejándose. Entraban dentro porque abriendo una puerta se entraba, aquello era otro mundo, era como tal y están viendo en esas imágenes, es decir, estaba todo bastante abandonado, bastante derruido, y cuando estaban allí incluso veían sombras pasar. Los vigilantes también tienen experiencia, ¿verdad? Los vigilantes también tienen experiencia y sobre todo ellos hablan de lo difícil que era trabajar en este sitio y lo difícil que es trabajar en este sitio, sobre todo en las noches, como digo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta que de pronto hay sitios donde si está cerrado y está clausurado no hay luz y sin embargo de pronto se enciende una lámpara. ¿De dónde viene esa electricidad, no? Pero fíjate, José, que yo he tenido la oportunidad de estar hace poco allí, dentro de uno de los edificios que aún hoy en día siguen en pie. Y te puedo decir que es espeluznante pasear por los pasillos donde aún hoy en día encima de las puertas está el nombre de la persona que ahí dentro habitaba y que no es la sugestión, porque sabes bien que bueno, estamos acostumbrados ya a meternos en lugares abandonados, en lugares supuestamente encantados, y ya estamos curados de espanto en estas cosas, ¿no? Pero el sentir como alguien te está acompañando durante todo el tiempo mientras estás recorriendo esos pasillos, como incluso puedes sentir susurros de alguien también hablando al lado tuya y no entiendes qué es lo que están diciendo, pero ese susurro está, como incluso escuchas que tú vas andando y de pronto se escuchan como si alguien más estuviese andando al lado tuya, porque esos pasos continúan mientras tú te has parado ya. Y eso es ahora. Y eso es ahora. Eso está sucediendo ahora, en la actualidad. Hay que decir que es un edificio, tú has entrado allí con autorización, ibas a otra cosa, hay que decirlo, pero bueno.
dentro de esa otra cosa pudiste acceder. Es que no tenía más remedio que acceder por allí, porque es que tienes que pasar por allí. Y fíjate que también, incluso los propios vigilantes de seguridad que hoy hacen allí su trabajo, han hablado de sombras que han visto en la zona donde está el solar. Sí, es más, incluso se han llegado a escuchar llantos de personas adultas y llantos de niños. En esa zona que es el solar. En esa zona que es un solar. Es decir, actualmente allí puedes llegar a aparcar los coches, si vas evidentemente a hacer entrando algo. por el camino que hay, Exacto. en la parte de aparcamientos que están con unos techados y metes el coche. Tú aparcas allí y justo lo que tienes detrás es ese solar donde estaba el edificio. Y allí se han podido escuchar llantos de personas, tanto adultos como niños, y se han visto sombras de personas, adultos y niños. Curiosamente, el pabellón que tienes justo a la izquierda, que aún sigue en pie, ese pabellón anexo que decía, es el que decían era el pabellón psiquiátrico infantil. Tremendo, tremendo lo que nos están contando hoy, lo que nos está narrando nuestro compañero José David Flores, de este lugar, un manicomio, el psiquiátrico de Miraflores, manicomio a nivel popular, y que, como pueden ver, antes, ahora y en el futuro, porque conocemos la mecánica de este tipo de edificios, pues suceden estos hechos insólitos, en un lugar además tan cargado psíquicamente como es aquel que albergó a estos enfermos mentales. Pasamos la página de este programa de hoy, pasamos la página de este primer tema de Andalucía Paranormal, para aquí dentro de 7 Televisión, irnos de viaje por todo el mundo para conocer mejor la figura de un ciudadano universal que estuvo al servicio de la corona de Castilla y que en su honor le cabe haber sido el descubridor del Nuevo Mundo. Hablamos de Cristóbal Colón. Almirante y virrey de todos los mundos, de todos los terrenos descubiertos y por descubrir. Cristóbal Colón, que teóricamente iba a abrir una ruta hacia Zipango. Zipango era tierras orientales, China, Japón, toda aquella zona. Y él tenía el convencimiento que en un viaje de Canarias hacia todo lo que era el otro lado del océano, donde el agua se perdía prácticamente y no había más mundo que el que ese confín te podía mostrar, bueno, pues nos encontramos con algo tan interesante como la posibilidad, la capacidad que tuvo Cristóbal Colón de llegar a un punto en el que, aunque él creía que eran las Indias orientales, pues realmente lo que se encontró es que había llegado a un lugar, a una tierra no antes descubierta. Pero hay muchísimos datos que son sorprendentes. Esas propias actas que tiene Cristóbal Colón, que firma con los Reyes Católicos y que, bueno, lo hace merecedor de ese virreinato y de ese descubrimiento de tierras descubiertas y por descubrir. David, ¿no choca esa expresión? Si en principio iba hacia Zipango, claro. Zipango está descubierta, ¿qué tiene que descubrir? ¿Qué tiene que descubrir, no? Bueno, está el historiador ortodoxo que dice que iba a descubrir el nuevo camino, ¿no?, hacia este lugar. Pero claro, todos sabemos que Colón sabía muy bien a lo que iba. Colón sabía que iba a unas tierras que estaban más allá de donde el hombre supuestamente había llegado anteriormente. Y que allí iba a encontrar algo que, en esa época, en el antiguo continente, no se sabía que existían. ¿Y cómo lo sabía Colón? ¿Cómo sabía eso?
Pues entre otras muchas cosas porque Colón se sirvió de cartas marinas anteriores que bueno, marcaban ya un camino y marcaban sobre todo unas corrientes marinas que hacía que ese recorrido se hiciese en un tiempo concreto y que llegabas a un lugar concreto. Y esas cartas marinas, muchos después la han asociado con las cartas, por ejemplo, del marino Piri Reis, ¿verdad? Que aunque es posterior a Colón, sí es cierto que está basado en cartas marinas anteriores incluso a Colón. Un Cristóbal Colón, David, que dicen que su cuna es de origen incierto, para mí es genovés. Es decir, él, lo único que sabemos que él dijo, siendo yo nacido en Génova, era genovés. Otra cosa es que queramos decir que era gallego, que era catalán, que era mallorquín, que era portugués. Yo ahí no voy a entrar. Para mí queda claro. Lo que pasa es que Cristóbal Colón esconde su origen porque no es que lo escondiera, se sabía, pero un poco se disimula porque había las capitulaciones de Santa Fe cuando se firman en 1492, también hay diferentes documentos, el documento de Veragua, el manifiesto también de Génova, en el cual nos habla que un vecino es nacido de Castilla, era el único que podía tener y podía optar a herencia en cargo público. Es decir, que Cristóbal Colón, al ser extranjero, no podía ser virrey. Claro, él no podía ser, podía ser virrey, podía ser almirante, pero su cargo no lo podían heredar sus herederos, pese a que si fueran, podían ser españoles, que ya sabemos que el hijo de Cristóbal Colón no es nacido en España, desde luego. Entonces, ese es el primer enigma. Pero también sabemos otro enigma de él. ¿A qué se dedicó? ¿Era marinero? Pues era marinero, no solo era marinero, fue corsario. Es decir, actuó bajo patente de corso para René d'Anjou y en un naufragio que tiene en el año 1484, llega a las costas, en este caso de Portugal, a Madeira, donde ahí es donde se establece. Incluso contrae matrimonio con Felipa Moniz, que estaba emparentada con el capitán consignatario de Porto Santo, que era Bartolomé de Perestrello, que a la sazón era coleccionista de mapas de navegación antiguo. ¿Cristóbal Colón era muy interesado? ¿Era muy inteligente? ¿O hubo un cúmulo de casualidades que tú dices, jo, es que tuviste suerte? Nah, casualidades nada. Yo creo que se juntan las dos cosas, ¿no? Fue un tipo muy inteligente y un tipo muy interesado. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Es decir, él, hace poco lo hemos estado hablando, ¿verdad? Él tenía conocimientos de ese lugar donde iba, como hemos dicho antes, pero sobre todo tenía conocimientos de una cosa, y es que allí había oro. Allí había oro. Y él, evidentemente, era una persona como cualquiera de nosotros, que va buscando su prosperidad. Su pecunio, claro. Y él iba buscando ese oro, entre otras muchas cosas, pero sobre todo iba buscando el oro. Y él era una persona, como hemos dicho también, interesada porque, como bien dice, su suegro tenía esa colección de mapas antiguos, con lo cual, a través de esos mapas podía estudiar muchas veces muchas rutas diferentes, donde él poder conseguir también después sus beneficios propios. Y en este caso se encuentra con una ruta hacia un lugar donde ya se hablaba en épocas anteriores, evidentemente, que los famosos vikingos ya estuvieron en ese continente americano, sobre todo en la zona norte del continente americano. Me extrañaría, ojo. Bueno, de hecho hay vestigios de vikingos en esta zona. Sabemos que existe una placa, ¿verdad?, escrita con runas nórdicas, que fue encontrada precisamente en la zona de Estados Unidos, con lo cual, oye, ¿por qué no van a estar allí? Era una persona interesada, quería el oro. Inteligente. Hubo un momento, inteligente por supuesto,
Hubo un momento en el que se decía que Cristóbal Colón tenía más dinero incluso que los reyes católicos. Y no es de extrañar, los reyes católicos el dinero que cogían por una parte lo invertían en guerras que tenían abiertas o provincias que tenían fuera que necesitaban de ese dinero, pero Cristóbal Colón era fortuna que amasaba, pese a que luego volvería cargado con cadenas a España y demás, ¿verdad? Otro misterio de Colón, ¿sus restos están en Sevilla? Yo no tengo duda de ello, no tengo duda de ello. Puedo tener duda de que se puedan encontrar en otros sitios, pero lo que no tengo duda es que se encuentran en Sevilla. Y no tengo duda porque se han hecho pruebas incluso tomando pruebas de ADN de uno de sus descendientes, como es Colón de Carvajal, ¿verdad? Tanto Margarita como Jaime. Efectivamente, y se ha podido comprobar que esos restos que quedan, que no son muchos, ojo, que no pensemos que existe un cadáver completo, no, lo que existen son escasos huesecillos pequeños en una urna de cristal, ¿verdad?, que se encuentra dentro del féretro de ese monumento de Cristóbal Colón en la Catedral de Sevilla, y cuando se ha hecho esas pruebas de ADN se ha podido comprobar que efectivamente concuerdan, ¿no? Hay un detalle que es muy desconocido en torno a Colón y a su muerte. Él muere en Valladolid, en el siglo XVI, comienzo ya del siglo XVI, en el que esa costumbre era descarnar el cadáver. La persona moría y lo que se hacía era que se les retiraba la carne, ¿sí? Lo descarnaban, es decir, le quitaban la carne. Una tradición que es anterior. Exactamente, es muy anterior. Machacaban los huesos, dejaban solamente el cráneo, y huesos machacados con cráneo en una caja, en una urna, era lo que descansaba, lo que reposó en Valladolid hasta que se dispone su traslado a Sevilla, donde descansan en el monasterio de Santa María de las Cuevas, para posteriormente ser enterrado en Puerto Rico. ¿Qué hay en Puerto Rico? Hay un detalle que se confunde mucho, y es la existencia de uno de sus nietos, Cristóbal Colón, se llamaba igual que él mismo. ¿Pudieran esos restos, que tienen vestigios de ADN de la propia familia Colón, pero no tiene lo que era el ADN mitocondrial, que es lo que en este caso determina qué restos son realmente los de Colón y cuáles los de un descendiente? ¿Pudieran esos restos ser del propio Colón o de su nieto? Yo me inclino más a que son los de su nieto. Que sean los de su nieto, al igual que, bueno, se ha podido comprobar los restos de su hijo, ¿no?, de Hernando Colón. Es decir, esta lucha, ¿no?, esta discordia que hay de dónde están los restos de Cristóbal Colón, parece como si quisiéramos desprestigiar, ¿no? Oye, lo importante es que Cristóbal Colón estuvo en estos sitios, que se descubrió un camino hacia las Indias nuevo, que no se conocía, o teóricamente no se conocía, y que sus familiares, sus descendientes, pues han estado también siendo partícipes de las historias de cada uno de los lugares donde han estado. Con lo cual, ese Cristóforos Columbus, ¿verdad?, que aparece en Puerto Rico, pues evidentemente para mí, y viendo las pruebas tal cual existen hoy en día, para mí son las de su nieto. Los enigmas de Colón, el enigma de Cristóbal Colón, que como tú comentabas, lo interesante no es saber dónde está enterrado, lo interesante es qué hizo por el mundo, es decir, abrir una nueva ruta y también facilitar lo que sería ese comercio, ¿no? Ya no vamos a hablar ni de grandeza ni de menos grandeza, porque no es la disquisición que tenemos histórica, estamos hablando simplemente del misterio de Cristóbal Colón. En Cuba también hay que recordar que también se dicen que hay restos del propio Cristóbal Colón. El problema tanto de Puerto Rico como de Cuba es que no se han investigado esos restos, o no se ha autorizado a hacer la investigación que, por ejemplo, se hizo en Sevilla a nivel de ADN. Con lo cual también te da a entender un poco que algo se oculta en todo esto, ¿no? Porque si no tienes ningún problema de que se haga una investigación, oye, pues abierto está, ¿no? David, Cristóbal Colón se equivocó en cuanto a lo que era la dimensión del radio de la Tierra. Él siguió lo que eran unos determinados postulados que venían de la antigua Grecia,
recordamos que Eratóstenes de Cirene ya había calculado esto, él se equivoca, que es por lo que el viaje dura más de la cuenta, más tiempo, exacto. Que tuvo varios motines, de hecho, pero ¿tú crees en la figura del prenauta, de Alonso Díaz, Alonso Sánchez, que de hecho tiene un monumento en Huelva y hasta un instituto con ese nombre en Huelva? Yo creo en ello y te voy a dar mi razonamiento. Cuando Hernán Cortés, fíjate que estoy hablando ya de épocas posteriores, llega a tierras en Sudamérica, nos damos cuenta que Hernán Cortés se encuentra con edificios donde existe una cruz de San Juan, y se encuentra con un dios al que veneran, que es un dios barbado y con un casco. Curioso, cuando las civilizaciones suramericanas suelen ser personas imberbes, barba y lampiña, y suelen ser, y no se conocía el tratamiento del metal para llegar a hacer el tema de casco. Para tener un yelmo, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿quién era ese dios? Son los viracochas, que lo iban a llamar ellos. Exacto. Era Viracocha, ¿no? El dios llorón, ¿no? Pero es que hay más. Es que si nos adentramos en la historia de las civilizaciones mesoamericanas, nos damos cuenta que existen civilizaciones en las cuales, entre ellos los olmecas, te hablan que su tradición, sus ancestros, venían de más allá del mar. Es decir, más allá del mar, ¿qué es? Pues precisamente toda la zona, evidentemente, que correspondería a Europa. Es curioso porque además esta civilización mesoamericana, como son los olmecas, son de rasgos negroides. Curiosamente, se sabe que hubo un faraón que mandó 20 barcos a cruzar ese estrecho de Gibraltar, a cruzar esa frontera para saber si el mundo terminaba donde precisamente se pensaba que terminaba, ¿no? Curioso que después esos rasgos negroides corresponden precisamente a los rasgos egipcios de la época también, ¿no? Y fíjate un dato más. Cuando Colón llega a América, las velas de los barcos, ¿qué es lo que llevaban? Una cruz. ¿Y cómo reciben precisamente los nativos a Colón? Los reciben bien. ¿Por qué? Si supuestamente eran invasores, ¿no?, de sus tierras. Quizás conocían ya ese tipo, ese signo, y quizás conocían ese tipo de personas totalmente diferentes a ellos que llegaban de ultramar. Aquí entraríamos en visitas anteriores de europeos a la zona, incluso se habla, fíjate, de los templarios allí, que es por eso el de la cruz patada, ¿verdad? Correcto. Pero Cristóbal Colón, evidentemente, yo estoy contigo, sabía dónde iba, perfectamente, sabía el beneficio que podía tener con ello, perfectamente, tuvo conocimiento de mapas de la época que hablaban esbozadamente de tierra más allá del océano Atlántico, es decir, llegamos a costas americanas, que cuando él llega se encuentra con facilidades, como tú bien comentabas, que cuando él llega a España demostró ser un magnífico marino, pero un pésimo gestor, hay que decirlo, que evidentemente Cristóbal Colón era genovés. Yo de eso tampoco tengo ninguna duda, que sus restos están en Sevilla, que hubo posiblemente un prenauta, un marino onubense, que es ese Alonso Sánchez, Alonso Díaz, que pieza clave en el descubrimiento fue Martín Alonso Pinzón, que tuvo una entrevista con el Papa, y en el Papa, que muere en julio del año 1492, en su epitafio, en ese epitafio de la tumba que se puede leer en el Vaticano, se puede leer, comprobar una leyenda que dice: suya es la gloria del descubrimiento. ¿Qué descubrimiento? Si todavía no se ha descubierto, si le faltan unos meses. ¿Qué descubrimiento?
Eso se puede leer, que sí, que hay quien dice, no, eso es un ex libris, nos deja el ex libris allí y vamos a dedicarnos a la lápida. No, es que se pudo haber puesto sabiendo que se había descubierto América. Pues mire usted que no, es que América fue un viaje de ida y vuelta, y en el de vuelta, incluso en parte de la estancia en España, se desconocía que se había descubierto un nuevo mundo. Hay muchos enigmas en torno a Cristóbal Colón. Sobre todo también yo diría que Cristóbal Colón pecó un poco, en este caso, de, bueno, conformista, ¿no? Y es que se limitó a las islas del Caribe, dando paso a que Américo Vespucio, precisamente, el cartógrafo, llegara a lo que es el continente en sí. Y bueno, pues si era esa cartografía que bueno, dejó su nombre, fíjate, sin haber sido el descubridor, dejó su nombre en América. Así es. Con lo cual, bueno, quizás también en este caso pues fue un poco conformista, ¿verdad? Y se dedicó solo y exclusivamente a las islas, o él pensaba al menos que esas eran las tierras que tenía que descubrir, ¿no? Cristóbal Colón, que ha sido nuestro segundo protagonista de este programa de hoy aquí en Andalucía Paranormal. En una primera parte que nos hemos dedicado a hablar de la historia, leyenda, misterio y fenómenos paranormales dentro de un edificio emblemático en el misterio, en la capital hispalense, en lo que es ese hospital psiquiátrico de Miraflores, el llamado Manicomio de Sevilla, en el que David nos ha estado explicando muchos de sus pormenores y también muchas experiencias paranormales, e incluso una tan importante como el valor que tiene la actualidad, en tanto en cuanto nos ha narrado precisamente lo que a él mismo le ha sucedido. Y un segundo tema que es el de Cristóbal Colón, el enigma de Cristóbal Colón, esbozado. Les garantizo y les aseguro que material para varios programas, pero que hoy han centrado nuestro interés. David, te espero una próxima semana. Cuando tú quieras. Aquí en Andalucía Paranormal, y a nuestros telespectadores les emplazo a una nueva cita, que será la próxima semana en 7 Televisión, para que disfruten del mejor misterio aquí en nuestra comunidad autónoma, en estos viajes que estamos haciendo por toda Andalucía, buscando simbología, historias, leyendas, casas encantadas, fantasmas y todo aquello que tiene que ver con lo inexplicable. Será hasta la próxima semana, pero no abandonen esta cadena y sigan con toda nuestra programación de 7 Televisión. Nosotros, con el misterio, les esperamos en una semana. Gracias.